Oigan, cerramos esta jornada de comentarios domingueros con una cápsula que tiene de varios tonos, en definitiva. Espero que les haya gustado el expiatorio con el buen Ricardo y Dolores. Muy interesante siempre lo que tienen que aportar. Sheinbaum anuncia la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y la va a encabezar Pablo Gómez, quien estaba en la UIF. Salida elegante de Pablo Gómez de la UIF después de que no detectó el tema de lavado de dinero de Vector y estos otros dos bancos, o un movimiento estratégico de la presidenta que coloca ahí al frente de esta reforma que es fundamental para el plan, como le decían, el plan C, para el segundo piso de la cuarta transformación, a un personaje que vaya que sabe operar y tiene el carácter suficiente para ello. ¿Usted qué piensa? Hay todo tipo de comentarios al respecto. Dos, Alito Moreno. ¿Alito Moreno es un traidor o es un fársico? Fue a Estados Unidos a acusarnos literalmente, ¿no? Asegura que él no se va a quedar callado nunca más y que ya fue a presentar denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico del gobierno mexicano, ¿no? Y demás. Esto a raíz de que fue señalado enriquecimiento ilícito y estaría discutiéndose un posible desafuero en su contra, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Es traidor? ¿Está haciendo simplemente un escándalo con tal de defenderse, de salir bien airado, bien librado, tratar de lavar su ya de por sí percudida imagen? Vamos a hablar un poco del motín, ¿no? Del motín que se registró también en Tuxpan, ¿no? Vamos a hablar de esta situación que lamentablemente se registró el día de ayer. Ya se retomó el control de este motín, pero vamos a ver qué fue lo que lo originó, cuál es el saldo. Y un caso muy particular de la activista Gemima Hernández, quien denunció extorsiones y en represalia le secuestraron al hijo, le quemaron la casa y sufrió atentado. Esto allá en Baja California Sur. Finalmente, lo que pasó en Veracruz con esta funcionaria, ¿no? Que nada más la suspendieron a la señorita que anduvo agrediendo a policías, tratando de comprarlos y todo porque estaba ebria. ¿Qué le parece? Ahí tiene usted varias notitas al respecto. Así que vamos a comenzar, si le parece bien. A ver, la primera viene por acá. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que será presidida por Pablo Gómez y cuya tarea será realizar una propuesta legislativa acorde con los tiempos actuales. En un comunicado, el Gobierno de México anunció la creación de dicho órgano, que también deberá realizar un diagnóstico del modelo electoral y de partidos. Y en el texto se detalla que en los próximos días la presidenta Sheinbaum dará a conocer el resto de los integrantes de dicha comisión, quienes trabajarán en coordinación con miembros del Poder Legislativo, académicos, expertos, organizaciones y también ciudadanía. Esta comisión tendrá, entre otros encargos, analizar figuras como la representación popular y mecanismos de participación ciudadana. Esto ha originado una gran cantidad de comentarios, sobre todo en redes sociales, en donde particularmente cuentas de derecha, en realidad no hemos visto analistas serios o analistas de izquierda serios quienes lo vinculen. La gente de la derecha lo que ha dicho es: Pablo Gómez sale por exigencia de los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos pidió su cabeza a raíz de que no se dio cuenta de este lavado de dinero que desarrollaban tres bancos en nuestro país. Vector, que es de Alfonso Romo, y los otros dos que hemos mencionado en otras oportunidades, Citibank y demás. Esa es la versión que dan, que es parte de estas presiones de Estados Unidos, al cual el gobierno de Sheinbaum ya aceptó entregarle todos los recursos naturales, abrirles la puerta para que hagan y deshagan con el tema energético, como en el tema del litio, y que además le exigió la cabeza de Pablo Gómez, le exigió la cabeza de Adán Augusto, le exigió la cabeza de Mario Delgado, le exigió la cabeza de Ricardo Monreal, le exigió la cabeza de medio mundo. Mire, obviamente la oposición, este bloque anti 4T, como lo define incluso Salvador García Soto, ¿no? Y lo vinculo también, voy a vincularlo también rápido con el caso de Alito Moreno, para ir cerrando los dos comentarios en estas dos notas. A ver, Alito Moreno, presidente nacional del PRI, publicó un video en sus redes sociales desde Estados Unidos, pese a la polémica del desafuero en su contra, y lo que dijo es que la Cámara de Diputados está jugando un papel pernicioso en su contra. Argumentó que el desafuero está siendo un distractor de Morena ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, por lo que viajó a Estados Unidos
a presentar denuncias. Denuncias a alzar la voz de un narcogobierno, supuestamente, dice que tiene como todos y todas, tiene, tiene pruebas, ya lo expuso, ¿no? En mesas de trabajo en los Estados Unidos, porque no se van a quedar callados, que dice van a defender siempre a los mexicanos. Fue lo que dijo Alito, quien asegura que ha tenido muy buenas reuniones, que han avanzado con paso firme, que han estado trabajando en la defensa de México, ¿no? Tachó obviamente de narcopolíticos a la gente de Morena. Bueno, ahí tienen ustedes estos dos casos, que tienen diferentes aristas, por supuesto, y que vale la pena comentarlos, ¿no? Primero, y esto es fundamental, es clave. La derecha mexicana y la oposición mexicana, todo lo está ya apostando al discurso de la narcopolítica, al discurso de que Estados Unidos ha sometido al gobierno de Claudia Sheinbaum y a las famosas listas. Listas que yo no voy a decirle que no existen porque no lo sé, ajá, pero no son las que este grupo de personas han estado dando a conocer. ¿Y por qué creo que no lo son? Por la falta de rigor, por la falta de metodología, por lo poco pulcro del manejo informativo, por la manera tan soez incluso en cómo se han estado utilizando. No creo para nada en las cuentas o las personas que dicen esto es resultado de las presiones de Estados Unidos, y no porque Estados Unidos no sea capaz de presionar, ojo, sino porque la manera como estas personas manejan la información es bastante, pero bastante pueril. Entonces, con base en ello, me parece que están muy lejos de abonar a la verdad o de abonar a la discusión seria, y más que otra cosa es un golpeteo como tal, en aras, por supuesto, de proteger, en el caso de Alito Moreno, a un político corrupto, a un político que todos sabemos perfectamente que es alguien que se enriqueció a la mala, que todos sabemos perfectamente que ha actuado como porro durante mucho tiempo, que todos sabemos perfectamente que es un ejemplo palpable de lo putrefacto que puede estar un sistema y de los niveles de cañería que existen actualmente en el PRI. Esa es la realidad, ¿no? Y en el otro punto es ir creando esta narrativa que es respaldada desde Estados Unidos por un grupo de poder que efectivamente tiene toda la intención de intervenir en México y que presiona en la misma Casa Blanca para que esto ocurra. Esto no es falso. Hay un grupo en los Estados Unidos, con Lindsey Graham y demás, que de verdad quiere que Estados Unidos invada México. Y tiene lógica. ¿Por qué lo quieren invadir? No para terminar el caso del narcotráfico, no. Tiene un vínculo incluso directo con lo que se firmó en Europa, con este acuerdo entre Estados Unidos y Europa, y que pasa por el control energético. Ajá. Ignacio Alvarado, al ratito, véalo en Ojo al Gato, hace una descripción perfecta de esto que le estoy platicando, de cómo el control del sector energético mundial es realmente el motivo de las disputas y la violencia que se ha generado en México durante muchos años y en diferentes zonas, particularmente a raíz de la llegada de Felipe Calderón al poder y la legitimización de una guerra, no contra los narcos, sino por el extractivismo y a causa precisamente del extractivismo. Entonces son episodios que se pueden volver a presentar, ya que la violencia política que generan y controlan estos intereses ahora estarían mucho más enfocados al tema precisamente de robarle a México sus minerales, sus tierras raras, su petróleo o bien su gas. Con base a eso, por supuesto que hay ese grupo de de industriales estadounidenses que considera que deben de asfixiar y de ahorcar y si es posible tumbar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha mantenido una postura soberanista al respecto. Esto es lo que todavía se vuelve más indignante, porque estos personajes que sacan estas listas, que hablan precisamente de esa supuesta presión de los Estados Unidos, son unos traidores. Están haciéndole un juego a gente que quiere dañar a este país, que quiere destruir a este país. Pero estas personas, como han sido beneficiadas
de una forma u otra por esa derecha, pues lo ven normal. De verdad lo que hacen es de un nivel gangsteril, inadmisible en todos los sentidos. Uno puede estar a favor o en contra de un proyecto de nación, se puede debatir, se puede discutir, pero quererte vender como alguien que supuestamente estás luchando por algo mejor, abriéndole las puertas a intereses que tú sabes perfectamente que van a afectar a millones y millones y millones de tus compatriotas solamente por tu frustración política, solamente para que tú te llenes los bolsillos, solamente para que tú te sientas importante de nuevo, me parece que lo que muestran es el tipo de miseria humana que eres. Y ese es el aspecto de todos los que replican esas listas, de todos los que los dan como un hecho falsamente, de todos los que se cuelgan o se montan a noticias anteriores y dicen que ellos las dijeron primero, y de personajes como Alito Moreno, que va literalmente a limpiarse la cara a Estados Unidos jugando ese papel. De ese nivel son, de ese nivel son. ¿Esto exime a Adán Augusto? No, por supuesto que no. Yo insisto, la presencia de Adán Augusto en la coordinación del Senado abre las puertas a este tipo de situaciones y a que Estados Unidos, este grupo en Estados Unidos, quiera aprovecharlo. Por eso lo hemos dicho desde hace días. Adán Augusto debe de salir de la coordinación de senadores de Morena porque ya le hizo un daño al país. Esa es la realidad y al proyecto de nación con este tema. Tenga o no tenga vínculos jurídicos con Hernán Bermúdez Requena, políticamente los tiene y por lo tanto ya no es útil en ningún sentido al país ni al movimiento. Ganaría más haciéndose a un lado que manteniéndose como lo está haciendo, aferrándose y abriendo la puerta a acciones verdaderamente peligrosas de este tipo de grupos. Eso por un lado. El segundo, Pablo Gómez, supongamos, no voy a descartarlo tampoco, que Estados Unidos haya dicho, oye, no checó algo, no vio algo, no lo quiero. Sin embargo, no creo que Estados Unidos esté interesado en la caída de Pablo Gómez. ¿Por qué le digo esto? Porque esto nos haría pensar que Estados Unidos realmente quiere combatir al narco, y eso no es cierto. Estados Unidos no lo quiere combatir. Ese discurso lo dicen los de derecha para tratar de convencerlo a usted, a mí, de que la invasión de Estados Unidos es cool, ajá, de que realmente Estados Unidos quiere intervenir por nuestro bien. Esos son los colonizados, ¿no? Los pro-yanquis, los pro-gringos colonizados. Pero es una mentira. Estados Unidos no le interesa a Pablo Gómez, no le interesa limpiar la UIF, no le interesa limpiar nada, le interesan sus intereses. Punto. Para ellos no pasa nada en ese sentido, porque ellos van a seguir operando exactamente igual. ¿Pueden haberlo utilizado como una forma de presión? A ver, si hubiera sido utilizado una forma de presión, Pablo Gómez no tendría otro trabajo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque entonces el país que está presionando dirías, te estás burlando de mí, güey. Pues te estoy diciendo que quites un político supuestamente corrupto y lo pones a hacer una reforma electoral que es básica también para tus cuestiones políticas y tú eres mi socio político, pues ¿de qué se está jugando esto? Entonces, no va por ahí. Sinceramente no va por ahí. Más bien creo que es un movimiento de la presidenta que busca poner orden en diferentes senadores y diputados que todavía no entienden quién es la lideresa del movimiento, que todavía siguen insistiendo en que ellos tienen el derecho a decidir cuál es el camino que se va a llevar a cabo para la transformación de este país y el segundo piso de este país. Todavía que se les está abriendo la puerta a un foro de discusión, a una comisión de discusión, hay quienes de verdad dicen, no, es que la reforma electoral no, ¿por qué? Pues porque afecta a mis intereses. Es decir, son personajes que, como bien nos decía el maestro Lorenzo Meyer, pues son priistas y actúan como priistas. Y ya llegó el momento también de empezar a señalarlos directamente porque no abonan nada en la discusión, como el caso de Monreal, que fue el primero ahorita en estos días en ponerse al brinco, ¿no? O sea, aunque se vistan de izquierdistas, son priistas. Y por lo tanto son gente que en realidad requiere una personalidad como la de Pablo Gómez, que no se deje intimidar, que sabe dirigir bien, que sabe discutir bien, que es un tipo culto, que entiende bien el proyecto de Morena para operar. Entonces, me parece que aparte es un tipo que sabe de leyes, sabe de la Constitución, entonces me parece que es un tipo que va a llegar a poner orden en esa discusión en donde no faltan aquellos que de verdad se quieren pasar de vivos.
los siguientes temas para no alargarnos. A ver, ¿qué pasó en el motín de Tuxpan allá en Veracruz? Sigue habiendo todo este asunto de los motines, ¿no? Em, el tema del autogobierno, ¿no? El tema de el tema del autogobierno es algo muy, muy preocupante en muchos sentidos, muy, muy, muy preocupante. ¿Con qué frecuencia? Bueno, primero la nota, por supuesto, para ustedes, que es la siguiente. Déjeme ver, a ver. em, tras el motín registrado en el penal de Tuxpan, Veracruz, surgieron una serie de imágenes con reos heridos, videos de presuntos integrantes del grupo Sombra que reconocen extorsiones. Sin embargo, más de 12 horas del motín en dicha penitenciaría se desconoce de manera oficial el número de posibles fallecidos o heridos, lo que ha generado zozobra entre familiares de los internos. La revuelta de internos inició la tarde de ayer sábado, se prolongó hasta la noche, en protesta por los constantes abusos y extorsiones de personas ligados otra vez a este grupo Sombra, el mismo que fue el responsable de la muerte de la maestra Irma Hernández, que asesinó a otro taxista, al papá de otro taxista que estaba hospitalizado. Bueno, pues este grupo Sombra extorsiona y abusa al interior de este penal, ¿no? Esta organización criminal que opera precisamente en el norte del estado y con quema de diversos productos al interior y exterior del centro de rehabilitación social, pues tomaron diversas áreas hasta que fuerzas policiales estatales, federales y castrenses lograron retomar el control horas después. Surgieron imágenes de al menos 2 internos con quemaduras en diversas partes del cuerpo. Además, los propios inconformes grabaron un video con 4 presuntos integrantes del grupo Sombra que reconocen mantener el control interno y realizar diversas tareas de cobros y extorsiones al interior. Fueron agredidos físicamente estas personas. En las imágenes se observan los reos amotinados, presentando a los retenidos, certificando que no fueron, corrijo, que no fueron agredidos físicamente, y familiares de los internos exigieron a las autoridades reportes oficiales, pues hasta ahora se desconoce el número de posibles fallecidos y heridos. Este es el ejemplo de lo que es este grupo Sombra, que se ha querido minimizar su fuerza. Mal harían las autoridades, mal hacen las autoridades. Al tratar de minimizar lo que es este grupo, lo tienen que enfrentar. Si este grupo, como todos sabemos, tiene agarraderas en las fiscalías, en las policías, tienen que combatirlas desde adentro. Hace mucho daño. Es un grupo que afecta directamente a la sociedad veracruzana. Es un grupo con el cual ningún político, política, ninguna corriente puede llegar a un acuerdo. Ninguno. Tienen que extirpar al grupo policíaco que lo protege, al grupo policíaco que le da las armas. Es un grupo que viene desde Tamaulipas, del Cártel del Golfo, si no mal recuerdo. Es un grupo, por supuesto, que opera a raíz de toda esta protección que tiene política desde los Salinas de Gortari en Tamaulipas, de los Bush, de la gente de Sedena, de la gente del grupo del titular de defensa de Salinas es derivado precisamente de este grupo. Ajá. Entonces estamos ante un suceso en donde las autoridades tienen que golpear realmente a este grupo, tienen que debilitarlo y no se trata solamente de detener a aquellos que ejecutan las órdenes. Se trata de detener a quienes los protegen, a quienes les pagan, a quienes son sus socios, a quienes son sus aliados completamente. Este es un ejemplo de lo que pasa dentro de un penal. Se puede presentar fuera del penal que la gente se harte de este grupo y comience a ver justicia por propia mano. Y será por consecuencia de una autoridad que ha respondido tarde a las denuncias y a las demandas públicas incluso que se han hecho de la brutalidad con la que actúa este grupo Sombra. Y vea usted el otro tema que ya le adelantábamos, ¿no? Gemima Hernández, activista independiente, lleva mes y medio afuera de Palacio Nacional en protesta por la extorsión a la que son sometidos habitantes del puerto de San Carlos y Guerrero Negro, en Baja California Sur. En represalia, le secuestraron a su hijo, quemaron su casa y atentaron contra su vida. ¿Qué le parece? La activista relató que mantiene escondidos a 2 de sus hijos que son menores de edad porque teme que por represalias también a ellos se los puedan llevar.
El cobro de piso de mi estado en colusión con autoridades de mi estado, también la privación de la libertad de mis hijos, denunció Hernández. Gemima acusó que ha padecido 3 atentados contra su vida y piensa que al regresar a su estado podrían desaparecerla o asesinarla. La mujer es enfática en denunciar el cobro de piso en Puerto San Carlos y Guerrero Negro y que funcionarios están involucrados. Ya tengo amenazas de que van a matar, de que me van a matar. Me han hecho 3 atentados desde que estoy aquí en un mes y medio en México y han atentado contra mis hijos menores de 11 y 13 años. Y lo que me decía el gobierno es que no viniera aquí a México a denunciar, que para qué venía si ellos me iban a resolver y tengo un año, 3 meses en esas condiciones allá. La mujer tuvo la fortuna de recuperar a su hijo con vida porque levantó la voz en la entidad y amagó con manifestarse en la Ciudad de México, un hecho que buscan evitar las autoridades estatales, aunque atribuye a esas mismas protestas la razón por la que levantaron a su hijo. En 11 días privaron de su libertad a 4 familiares míos con la intención de que yo me calle, de que yo ya no denuncie y el gobierno no me da respuesta. Me vine aquí a la Ciudad de México a presentar también las denuncias porque son contra el crimen organizado y tampoco me han dado una respuesta. Hernández mantiene un bloqueo en una de las salidas de la calle Corregidora en el centro de la Ciudad de México, por donde pasan las camionetas de quienes van a visitar a la presidenta en Palacio Nacional, y la tarde del jueves sufrió una crisis de salud por falta de insulina que se le debe de suministrar, pero que por la manifestación pues no había tenido oportunidad de hacerlo. Dice, he visto 4 veces a la presidenta, ya tengo un mes y medio aquí en estas condiciones, tengo 2 niños chiquitos que los tengo escondidos porque sí me da temor viajar con ellos. Las denuncias tienen origen en que las familias de Puerto San Carlos en Guerrero Negro son asediados por extorsionadores del crimen organizado y no le quieren dar seguimiento porque las autoridades están involucradas directamente en eso, particularmente el procurador del Estado, Antonio López Rodríguez. Y finalmente le comento que a través de un comunicado, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz anunció la suspensión temporal, válgame Dios, la suspensión temporal de una funcionaria identificada como Mariana F., ¿no? O bien Carla Vianey, según las 2 credenciales oficiales que portaba el pasado miércoles, cuando protagonizó un incidente vial en el centro de Jalapa en estado de ebriedad, agredió a un oficial de tránsito, ofreció soborno de 500 pesos para evitar su detención y solamente, así como usted lo escucha, solamente la suspendieron cuando tendrían obviamente que haberla despedido, porque eso es lo que tienes que hacer con los funcionarios que se convierten en un problema, que cometen este tipo de actos que no son dignos, insistimos, de ningún movimiento de transformación, que no son dignos para nada, en ningún sentido de una función pública honorable, decente. No se vale decir, bueno, a cualquiera se le pasan las copas. Ese no es el problema. El problema es que agredas. El problema es que sobornes. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, decía mi abuelita. Ajá. Y cuando tú estás borracho, actúas de cierta manera porque así piensas y así razonas. Solamente que el alcohol te desinhibe. Ajá. Pero esa es tu visión muchas veces de las cosas. Entonces, esta señorita tendría que ser despedida, y no solamente suspendida para que se olvide el tema, para que se pase la indignación y regresarla a seguir corrompiendo gente tomada o en sus 5 sentidos. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.